Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que sintonicen con nosotros y hacerles saber que la razón de esta serie es presentar las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la llegada del cumplimiento, Jesús el Nazareno, llevando a la práctica todo aquello que la profecía había señalado. Les hago recordar una frase que Jesús dijera en un diálogo con la mujer samaritana, según el Evangelio de Juan, capítulo 4. Dialogando ambos y siendo de posturas muy opuestas, Jesús le dice a la mujer: si supieras el don de Dios y quién es el que te habla, que te dice, dame agua, tú a él le pedirías el agua que yo te estoy pidiendo a ti. La expresión, si conocieras el don de Dios, esto significa que Jesús se muestra a sí mismo como el gran regalo de Dios. Y efectivamente, Dios quiere darnos un gran regalo. Lo hizo primeramente al anunciar en profecías, con las expresiones que aparecen, que las que vamos a mirar algunas de ellas ahora, ver cómo Dios quiere dar un beneficio a la humanidad, darles lo que tanto los hombres necesitamos. Y en el cumplimiento de Jesús el Nazareno, en sus enseñanzas, en sus acciones, en sus obras poderosas, vemos claramente que el regalo de Dios se consumó. Cuánta gente que fue beneficiada, que fue bendecida, agradecida, cantaban alabanzas, gratitudes y especialmente gente que fue curada, tanto del cuerpo y cuanto más del espíritu. Por lo tanto, es tan cierto que debiéramos concebir la idea de que Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. En esta ocasión miraremos en una profecía de las varias mesiánicas que hay. Una expresión que aparece en la profecía que dice: la verdad traerá justicia, que es el título de nuestro tema de hoy. Solo la verdad trae justicia. Este es un tema que nos interesa porque el ser humano trata de demostrar su justicia o el concepto de justicia y sentir que él está bien, cómodo, seguro en ese terreno, cuando en verdad Dios muchas veces revela algo diferente. Pero vamos a analizar entonces este concepto de que la justicia que el hombre persigue, la paz que todos queremos, solamente puede llegar cuando la verdad trae justicia, no algún planteo humano o aún filosófico. Isaías capítulo 42 es una de las varias profecías mesiánicas. Vamos a leer entonces desde el versículo 1, 2 y especialmente en el 3. Nos detenemos, ahí aparece la expresión que será el tema de nuestro estudio. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, refiriéndose al Mesías, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Notemos que es este siervo el único capacitado a la vista de Dios para traer algo que todos anhelamos, que es que haya justicia. ¿Acaso no queremos toda esa situación? Que haya un mundo de justicia. Seguimos leyendo. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y ahora el 3, que será nuestro texto de estudio. No quebrará la caña cascada o raspada, ni apagará el pábilo o vela que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Solo la verdad trae justicia. Voy a traer textos ahora de historias de la Biblia. Recordemos que los temas que aquí se presentan tienen su trasfondo bíblico, abundancia de textos, de historias de la Biblia, para que podamos entender tanto los trasfondos de la Biblia, pero también mirar en las explicaciones del Nuevo Testamento y de allí a nuestro lenguaje moderno. ¿Cómo entendemos cuando una persona aplica justicia o cómo se la obtiene? Para ello voy a invitar a que leamos un salmo, el Salmo 106. Abrimos ese texto. En los versículos 30 y 31 se nos narra una historia que vamos a leer, y es que la justicia se alcanza con una acción humana, lógicamente aprobada por Dios. Pero aquí que este concepto se fue desarrollando para creer que
toda acción que el hombre haga o que procure hacer, con ella puede alcanzar plena satisfacción delante de Dios. Es lo que llamamos nosotros que con las obras podemos ganar un mérito o una aprobación delante de Dios. Al punto que con el tiempo este concepto entre los judíos se desarrolla como salvación por obras. Pero vamos a mirar una historia donde aparece el concepto de que se alcanza justicia con una muy y meritoria acción. Salmo 106, versículos 30 y 31. La historia cuenta acá, resumida: entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿De qué trata esta historia? Y vamos a leerla. Está en el Números capítulo 25. Desde el versículo 1 ya vamos a leerlo. Pero déjenme contar esta historia. Es de alguien que va a aplicar una acción severa, que a la vista de Dios es lo que hizo fue aprobado y le fue contado por justicia. Es decir, recibe la aprobación de Dios, Dios lo considera justo, noble, aprobado. Y creo que cuántos de nosotros desearíamos estar en esa condición. Bien, la historia cuenta de un intento de parte de un profeta alquilado, Balaam en este caso, que había sido contratado por un pueblo enemigo de los israelitas. Los israelitas caminaban en el desierto en dirección a la tierra prometida y varios pueblos vecinos les temían. Y uno de ellos, los moabitas y madianitas, se combinaron para alquilar a un famoso profeta de la antigüedad llamado Balaam, un profeta de Dios, pero entre los paganos. Pero este hombre, lamentablemente, su vida se fue corrompiendo. La historia cuenta de las andanzas de él, termina mal, por cierto. Y en un momento cuando sus pretendidos augurios contra los israelitas, a pesar de la oposición de Dios que se le apareció, que le había prohibido que él pronunciara maleficios o maldiciones contra los israelitas, decepcionado porque no podía pronunciar palabra certera contra los israelitas y con ello perdía el salario, buen pago que los enemigos le pagaban por echar la maldición. Lo cierto es que Balaam, este profeta, regresa a su casa decepcionado, sus alquiladores, sus contratadores regresan también, pero es aquí que Balaam reacciona y entonces trae un nuevo plan por el cual se va a percibir el salario. Y es que se llega a esta gente y al decirles que si bien no pudo con su boca echar la maldición, esto lo cuenta el libro de Números capítulo 22 en adelante. No obstante, hay un plan más efectivo y así fue, el plan funcionó. ¿Y en qué consistió? Les sugirió a estos enemigos que indujeran a las mujeres cananeas, a las mujeres paganas, moabitas, madianitas, de los enemigos, mujeres muy bellas, que se introdujeran en el campamento para corromperlos y atraerlos a los servicios idolátricos de prostitución que caracterizaban a los cananeos. Y el plan dio resultado. Lo cierto es que el texto, estamos resumiendo para llegar al meollo de Finés, que es la historia que nos interesa. Cuando ocurrió este fenómeno, las mujeres se introducían, muy agradables a la vista, los hombres allí perdían su atención y fueron hipnotizados, diríamos así hoy humanamente, para en la seducción ser llevados al territorio del enemigo y cometer allí fornicación y con la desaprobación de Dios. Lo cierto es que muchos varones fueron a esas bacanales, a esos servicios de orgías, de cultos idolátricos que practicaban los cananeos, y comienza entonces la mortandad. El texto nos cuenta que 23,000 murieron en la noche. Tremenda la mortandad. Dios se fastidió que violaran abiertamente un mandamiento. Recordemos el 7º, que Dios ordenó que el hombre no cometa adulterio o fornicación. Es el pecado sexual, de impureza sexual. Lo cierto es que mientras morían por la plaga, se levanta una tribu, la tribu de Leví, los parientes de Moisés, y entonces comienzan a hacer firme oración de intercesión. Y se levanta uno de ellos, es el nieto de Aarón, hermano de Moisés, diríamos nosotros que es el sobrino nieto de Moisés, Finés. Y el hombre actúa prestamente y Dios detiene la plaga con la acción que él comete. Y la acción que él lleva a cabo
Dios le dice, según el Salmo que acabamos de leer, se le computa por justicia, se le acredita, Él es un hombre justo. Leamos pues la historia. Vamos entonces a Números capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, es decir, que han participado de esas orgías, que como pueblo estaba prohibido hacerlo, ya que la ley de Dios a la cual se habían sujetado, Dios les impedía cometer semejante acción. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo consigo una madianita a sus hermanos, es decir, la cargó en brazos este señor, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Es decir, no alcanzaba con ir a los vecinos a cometer fornicación, sino que desde los vecinos se traía una joven muchacha para introducirla y seguir fornicando allí en su campamento, y posiblemente a la vista de la familia, de la esposa y de los hijos. Dice el texto: mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, del templo portátil que habían hecho para que Dios se comunicara con ellos. Y lo vio Finés, notemos. Este es el héroe de esta historia, pero un héroe sangriento. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, es decir, el nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por el vientre. Imaginemos, tremenda acción que hizo Finés, de la rabia que tuvo al ver semejante acción de este individuo descarado que se trajo a la mujer para fornicar allí en la tienda, y mientras todos los miembros israelitas orando, pidiendo que Dios detuviera la plaga. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel gracias a la acción que hizo Finés. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Nos dice acá el texto. En Corintios 10 se nos van a decir 23,000, una pequeña diferencia, pero la esencia es que murió muchísima gente. Entonces Jehová habló a Moisés con palabras de elogio para Finés. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y hasta aquí nomás tenemos esta primera lectura. Y otra vez volvemos al Salmo 106, versículos 30 y 31. Una acción, diríamos, truculenta, tomar la lanza, atravesar a ambos pecadores, pero para Dios es un gesto tan agradable a su vista que mientras morían 24,000 individuos, ya el último murió con el cierre de la plaga al ver Dios la acción de Finés, y le fue contado por justicia. Significa, hizo una acción noble, se le acredita justicia. El hombre es justo delante de Dios, ha hecho lo correcto delante de Dios por medio de esta acción. Otra vez el Salmo 106, versículos 30 y 31. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Este concepto de hacer cosas, obras, y con ello ganar mérito delante de Dios, es lo que con el tiempo entre los judíos se ha desarrollado como salvación por obras. Vamos a ver ahora un contraste de otro individuo a quien se le acredita justicia, pero no hizo nada. Esto aparece en Génesis capítulo 15. Abrimos allí el texto. Nos estamos refiriendo a Abraham. Abraham, un anciano a quien se le promete, ya en su ancianidad, que iba a tener un hijo. Y con el cual entonces recibiría la bendición de Dios, la promesa de que él sería padre de una multitud. Notemos
Desde el versículo 1 en adelante, de Génesis 15, la experiencia de Abraham, la tristeza que tiene de ser un hombre mayor, más de 75 años de edad, su esposa 10 años menos, habían salido de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, que en ese tiempo era Canaán, hasta que la poseyeran, quitaran a esa gente y ellos heredaran la tierra por voluntad de Dios. Y mientras Abraham era muy anciano, él pensaba quién iba a heredar todo lo que él iba acumulando. Y Dios había prometido que un hijo carnal de él lo iba a hacer. Pero miremos el contexto. Génesis capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham en la visión, allí en el sueño que Abraham mismo tenía: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno de Damasco, llamado Eliezer, un buen siervo? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dice: así será tu descendencia. Y ahora notemos la reacción de Abraham, por lo cual le es acreditada justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De esta expresión aparece el Nuevo Testamento en la teología de Pablo, en la enseñanza que Pablo hace, al decirles a los judíos compatriotas que mientras ellos se gastaban en muchas acciones, el padre de ellos, el originador de toda la simiente judía, Abraham, se caracterizó exactamente por lo contrario. No hizo nada, solamente creer. Y ese creer se le contó por justicia. Y este fue el gran conflicto a lo largo de los siglos, de que si había que hacer cosas para ser acreditada justicia, como ocurrió con Finés, o creer sin obrar, como Abraham, para que le sea acreditada su justicia. Estas cosas se pueden combinar. ¿Podemos hallar armonía? Claro que sí, y especialmente en la persona de Jesús, que es quien con su verdad viene a traer justicia. Para ello, vamos a mirar a continuación un ejemplo de lo que pasó en los tiempos de Jesús, cómo esta acción iniciada por Finés, quien con su noble acción. Amigos, si vemos algo que es abominable, indignante, que conmueve las entrañas y actuamos en consecuencia, esta expresión le llamamos una santa indignación. ¿Qué impresión nos causa cuando hay alguien que se queda quieto, no hace nada? Déjenme ilustrar, lo he contado en otra ocasión, la experiencia que cuando niño tuve de ver a mi padre cómo golpeaba severamente a mi madre, la impotencia del mayor de 7 hijos, era yo, 8 o 9 años. Mis padres están muertos ahora, pero cuánto sufría yo. Pero especialmente lo que recuerdo es que a los gritos de mi madre y de mis hermanos, para que mi padre cesara de pegarle severamente, los vecinos escuchaban, pero nadie intervenía. Y ese es un recuerdo muy grave que tengo en mi corazón. La inercia, la inactividad, el no actuar frente a un caso que me acredita que merece actuar y defender a aquella persona que está siendo humillada. En el caso de Finés, él actuó la santa indignación y Dios se sintió complacido, por eso le acredita justicia. Pero es aquí que esta acción de Finés, los judíos con el paso del tiempo la llevan a sus extremos, y es hacer cosas para ganar el favor de Dios. Cuando Jesús aparece en sus días, el cumplimiento del Mesías aparece en los días de los judíos primer siglo, era tan abundante la práctica de prescripciones, de acciones que los judíos se inventaban, que creían con ello que ganaban justicia delante de Dios, que Jesús tuvo que intervenir, porque Él es el que trae la justicia. Y trataremos de entender. Recuerden que estamos estudiando la profecía de Isaías, capítulo 42. ¿Se acuerdan del versículo? Número 3.
Él, la verdad, traerá justicia. Él es la verdad y lo que Él hace es lo que trae aprobación delante de Dios, no lo que haga el hombre, que aunque Finés hizo su acción y con santa indignación ante la violación del séptimo mandamiento, hemos mirado la historia, no obstante el hombre cuando aumenta acciones, prescripciones, hasta en los días modernos vemos este intento aún en grupos religiosos, cuando se nos dice aún, tal vez en la iglesia mayoritaria, popular, de no comer cierta comida cuando llegan los días de Cuaresma. Llegado tal día, tal fecha, no se debe comer carne, por ejemplo. Uno se pregunta, ¿está correcto eso? En algún lado se enseña en la Biblia esa acción y que quien la lleva a cabo aparenta recibir mérito porque cumple con un mandamiento. ¿Mandamiento de quién? Bueno, eso es lo que vamos a mirar ahora en Marcos capítulo 7, en que el hombre inventa leyes, acciones, con el propósito de que se le acredite justicia, que Dios pueda decir del cielo, hijo, las has hecho bien, tantos mandatos, estás cumpliendo todos, yo te apruebo como aprobé a Finés, que con la santa indignación hizo lo que hizo, a ti también, que haces obras, te voy a aprobar. Esa fue la ideología judía en el primer siglo. Y Jesús barrió con todo, porque vio tanta hipocresía, tanto invento, tantas cosas que especialmente contradecían el mandamiento directo de Dios. Por eso es que la verdad ahora va a aclarar ante tanto error. Y amigos, este concepto se nos va a tornar muy importante porque hoy actualmente en nuestros días sufrimos el mismo fenómeno. Y es que hay algunos que creen que haciendo buenas obras, y las hay buenas, solamente que a la vista de Dios las buenas obras humanas están las más de las veces teñidas de egoísmo. Déjenme que se los ilustre en forma muy simple. Si contemplamos a este vecino que amablemente ayuda a la pobre abuela que vive sola, y este vecino se acerca y muy amable le dice a la señora, si usted desea, yo le corto el pasto. No se moleste. No es molestia. Yo la veo a usted, pobrecita, que está sola, su familia está lejos, yo me ofrezco. Muy amable. Y así el Señor, pues, amable, le corta el pasto. Luego otras bondades, le arreglo la casa, señora, que voy a pagarle, no pague nada, usted ahorra su dinero, yo le arreglo la casa. Y el hombre viene muy amable y que pinta por allí, refacciona por allá. Solamente que nadie sabe que el hombre hace estas cosas porque anhela que la señora lo ponga allí en el testamento. Que a la hora de declarar la herencia el hombre pueda ligar algo. Nos damos cuenta, cuento una historia de las muchas que ustedes y yo sabemos, de las intenciones que el hombre se trae. Fijémonos, este texto que leemos a continuación ilustra claramente esas justicias del hombre que para Dios son repugnantes. Dice allí Isaías 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amigos, hay una expresión acá, en este versículo que acabamos de leer, que todavía es más repugnante. La palabra trapo de inmundicia es una palabra que se utiliza para los paños femeninos en época de regla, de menstruación. Así es como Dios mira nuestra justicia. Y diríamos, pero tanto así, mi bondad, Dios la mira de esa manera. No porque Dios quiera despreciarnos, si Él nos ama, sino que lo hace para que entendamos que la única acción que lleva mérito no es la que yo o usted haga, es la que Jesús hizo. Y esa es la que, con la cual Dios se queda tan complacido, y con esa acción, acciones, enseñanza de Jesús, cubre todas nuestras falencias, nuestras acciones, y delante de Dios estamos como que estamos con el mérito aprobados si tan solamente nos escondemos, como un hijo se esconde en las faldas de la madre, allí para evitar que el padre enojado pues vea al niño y el niño hizo alguna travesura, el niño allí se esconde, sabe que ahí tiene alguna protección. Así nosotros,
si supiéramos más de la obra del Mesías, para escondernos en la acción que Él hizo, que ataca nuestras mezquindades, que aunque haya buenas obras, muchas de ellas están teñidas de egoísmo y de maldad. Por eso, esa expresión que acabamos de leer, que nuestras justicias a la vista de Dios son como trapos de inmundicia. Vamos a demostrarlo ahora. Miren ustedes, en Marcos capítulo 7, otra vez es la verdad la que trae la verdadera justicia. Y esa verdad es Cristo, corrigiendo, enseñando, desenmascarando. Y alguno de nosotros quizás puede verse un poquito ofendido pensando en que, ¿quién es este Señor, por este servidor que habla? ¿Quién es para decir que si yo lo que hago se me va a cuestionar? No, amigo, no. Es empezar a aprender que todo lo bueno que hagamos, hay algo mejor, que es lo que Jesús hizo y es lo que vale ante Dios, y nosotros, si Él nos lo cede, es nuestro, y así delante de Dios nos presentamos aprobados también. Como dije, como aquel hijo que se esconde en la falda de la madre y allí entonces puede enfrentar a Dios. Así nos escondemos nosotros en las faldas de Cristo, en sus acciones, y Dios las toma como tales, que eran de Jesús, nos las transfieren a nosotros, son nuestras, y así somos aprobados. De eso trata el mensaje del Nuevo Testamento. Leamos pues entonces Marcos capítulo 7 desde el primer versículo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces hacen la pregunta a los fariseos y escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, a las prescripciones que habían inventado aquellos antecesores de estos fariseos, sino que comen pan con manos inmundas? Ya este versículo, queridos amigos, lo hemos comentado en otra ocasión y vale la pena repasarlo. Este es un versículo famoso que muestra el enfrentamiento entre los judíos con sus prescripciones, con sus obras que habían añadido a mandatos de la ley de Dios, con el propósito de acreditarse mérito, de que se les compute justicia. Acordémonos de Finés. Finés de corazón hizo lo que hizo, por indignación al ver semejante pecado, tomó la lanza, los traspasó a los dos, y Dios se complació tanto que en el texto que no hemos leído, pero el texto ahí menciona que su sacerdocio duraría para siempre. De la alegría que Dios tenía al ver a este hombre, un ser humano, que actuó por un impulso del Espíritu Santo, de impedir que se siga violando la ley de Dios, algo que es muy importante a la vista del cielo. Bien, los judíos intentan seguir este modelo de Finés, pero aumentando obra tras obra, al punto que ya llegan al ridículo, como el caso del texto que estamos leyendo, que en la tradición judía consistía lavarse las manos, no en ir a un lavabo y a hacer higiene de las manos, lavarse las manos, no es eso, sino que el reglamento ritual consistía en que en cada casa debía haber una media cáscara de huevo ya preparada. De hecho, ya estaba hecha de un modo en que no se rompía fácilmente. Allí, sobre esa media cáscara de huevo, se volcaba agua. El agua entonces se depositaba en el cuenco de las manos, se inclinaba algo las manos para que mojen la muñeca, pero no llegue al codo. Producido ese acto, se juntaban las manos y entonces ya quedaba habilitado el individuo para comer. No era higiene, no era lavarse las manos, era un rito, al punto que también la tradición rabínica enseña que si no había agua, por lo menos lo compensaba el simulacro, el hacer el movimiento allí, y entonces ya la persona estaba en condiciones de comer. Además de esto, también los reglamentos y prescripciones judías exigían que el individuo que iba a comer tenía que bautizar los platos, los cubiertos, las tazas, o sea, sumergirlas allí.
Voy a invitar a que miremos un texto paralelo a este que estamos mirando de Marcos 7. Aquí les pasó a los discípulos, pero en este otro caso le va a pasar a Jesús. Nada menos que al maestro, los fariseos le van a increpar. ¿Cómo es que se sienta a la mesa y con tal atrevimiento que no practicó el rito judío tradicional de hacer ese rito de inclinar las manos y meter el agua, la media cáscara de agua? En Lucas capítulo 11, desde el versículo 37, ahí se nos cuenta una historia interesante. Le pasó a Jesús. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Nuevamente, amigos, no es higiene. Este es el detalle importante. Entonces, le habrá llamado la atención el fariseo a Jesús, ¿cómo es que no practicó el rito? Veamos qué pasó en el versículo 39. Pero el Señor le dice, y allí, mis amigos, decimos comúnmente, a uno se le sube la mostaza, ¿verdad? Se sube la adrenalina. Bueno, le pasó a Jesús. Allí le dio un sermón tan terrible a este hombre y a los fariseos que estaban alrededor. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ustedes le dan importancia a lo exterior. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, y ahí comienza una serie de ayes en Lucas capítulo 11. Este es uno. Que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejarlo primero. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima ni saben. Y así entonces comienza Jesús a hablar muy severamente. Nuevamente, amigos, señalo, esto ocurrió porque a Jesús lo invitaron a comer y se extrañan que no haga el rito y Jesús se salió ya, porque Él se cansó de cómo es posible que esta gente no logre ver que con esos inventos humanos atacan la palabra de Dios. La mente humana se ciega, se achica, no logra percibir las grandezas del carácter de Dios y lo que Dios pide del hombre en la obediencia a la ley, y es elevar a la raza humana cuando se cumple el mandamiento. Así que volvemos otra vez a Marcos capítulo 5, y ahora vemos que la verdad es la que trae justicia, no la justicia de las prescripciones, de los ritos e inventos humanos, por lo cual el judío creía que estaba más cerca, aprobado por Dios. Es Jesús ahora el que desaprueba esta conducta y Él, la verdad, es la que trae la verdadera justicia. Lo voy a mencionar ahora a continuación. Miremos, en Marcos capítulo 7 estábamos, habíamos leído el versículo 4, ahora miramos el 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Responde Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos creados por el hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres, tales como los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y a continuación trae un ejemplo que vamos a pasarlo por alto para estudiarlo más adelante. Pero allí entonces es la verdad la que trae justicia. No por nada, voy a invitar a que miremos ahora en Romanos capítulo 10, ¿qué representó Jesús en el mundo judío? Y hasta el día de hoy Jesús no es aprobado. Sí puede ser visto como un gran profeta, un gran moralista también, pero absolutamente
no reúne las condiciones para ser Mesías. Y sin embargo la profecía nos decía, Isaías 42, que este siervo en quien Dios puso el Espíritu y que produce el contentamiento de Dios, Él es el que, con cuya verdad, trae justicia. Por lo tanto, las enseñanzas, las verdades que Jesús traía, esas son las correctas, las que hacen a la persona que esté aprobada, justa. Miremos entonces en Romanos, leemos ahora el texto. Capítulo 9, casi al final. Versículo 30. 9:30, que dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la aprobación de ser reconocidos justos por Dios, es decir, la justicia que es creyendo, como le pasó a Abraham. Abraham, porque creyó, se le acreditó justicia, aprobación de Dios. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, más bien obras, prescripciones, ellos no alcanzaron la aprobación, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, como ocurría con Abraham, sino como por obras, como pasó, no diría como Finés. Finés hizo una obra, pero lo hizo por la santa indignación. Acordémonos el detalle que Finés actuó por impulso del Espíritu Santo. El judío no lo hacía por impulso, era algo creado, armado, estructurado, calculado de cómo hacer las leyes y así suponer que se obtiene la aprobación de Dios por obras. La diferencia es que cuando el Espíritu Santo toca el corazón, como pasó con Finés, y frente a la violación de la ley actúa como actúa, allí Dios le va a computar esa acción. Es la evidencia de que hay un poder, que es lo que Dios quiere poner. Déjeme ilustrarlo. En la Biblia tenemos dos casos claros de personas que, movidas por impulso del Espíritu Santo, actúan de un modo en que sorprende y casi sorprende adversamente al testigo que contempla esa acción. Es el caso de Jesús, que indignado porque en el templo había muchos negocios de animales y monedas que se vendían, él, nos acordamos, tomó el látigo y comenzó a azotar, a tirar las mesas de los cambistas. Y entonces él gritó: saquen todo esto, que la casa de mi padre no es casa de mercado. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Nos acordamos del texto. Bien, ahí tenemos a Jesús indignado y produce una acción, pero viene de un corazón sensible al Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios va a aprobar. La acción es la consecuencia de la operación del Espíritu en el corazón. Pero cuando no hay Espíritu Santo acá, sino que hay celos, cálculos, hasta envidias, por lo cual la persona va a hacer la acción que hace para sacar alguna ventaja incluso, y suponer con ello que tiene la aprobación de Dios, Dios no se lo va a conceder. Otro ejemplo similar al de Jesús es el de Nehemías. En el libro de Nehemías, apenas me permito describirlo nada más. Cuando en el capítulo 13 se nos cuenta que el hombre miró las familias de aquel tiempo, estamos hablando mitad del siglo V antes de Jesús, 444, es el tiempo aproximadamente de esta historia, que vio las familias mezcladas entre judíos y sus esposas no judías. Y esto era grave porque el texto dice por qué. Los hijos que nacían de esa pareja ya no hablaban hebreo y la Biblia estaba hecha en hebreo. Y si estos muchachitos, criados por su mamá de otra raza, de otro credo, y ahí menciona, enumera las naciones con las que se habían mezclado. ¿Qué podríamos esperar de ese muchacho y de esas generaciones que no leen la palabra de Dios? Cuando apareciera el Mesías, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, cuando cinco siglos más tarde aparezca el Cristo, y toda una generación, toda una sociedad ya no lee más la Biblia porque se han emparentado con los gentiles, que ellos hablan otro idioma y tienen otros intereses. Bien, ¿qué hizo entonces Nehemías? El texto nos cuenta que tomó allí, actuó con presteza, pero actúa violentamente. Y cuando actúa así, hay un celo dentro de su corazón. Y Dios mira, aprueba ese celo y la acción que surge
es resultado de un celo, de un fuego adentro, porque se siente indignación por la violación de la ley de Dios. ¿Qué cuenta el texto? Ahí lo tenemos ya. Nehemías capítulo 13, versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Este es un texto que ha despertado controversia, la conducta de Nehemías, violenta. Y sin embargo, Dios la aprueba, porque es la misma conducta que Jesús tuvo en el caso de los cambistas del templo, a los cuales él echó con las riendas, con sus sogas, con palos, y sacar todos sus animales y las monedas y toda la perversión del comercio que se hacía dentro de la casa del Señor. Dios no podía aprobar semejante conducta delante de sus ojos, que en su casa se hiciera esa actividad. Bien, historias parecidas que muestran acciones que reciben la aprobación de Dios. Es decir, se les cuenta por justicia. Recordemos, el concepto de justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Y si una persona en el ámbito humano se portó bien, pues darle el premio. Y si se portó mal, darle el castigo. Recordemos que esta es la imagen que tiene aquella mujer con los ojos vendados y la balanza en su mano. Y allí entonces, según pesa la balanza, es como se inclina la justicia ciega, que no discrimina, no hace acepción de personas, sino que aplica el principio de darle a cada cual lo que le corresponde. Hiciste el mal, esto es lo que te corresponde. Hiciste el bien, esto es lo que te corresponde. Ese es el concepto de justicia humana. Y con ese concepto, el judío pensaba que podía tener la aprobación de Dios en cuanto aumentara las buenas obras, como las que había hecho Finés, pero salió de un corazón noble, o aún Nehemías de un corazón noble. En el caso de los fariseos, creaban leyes que entraban en disputa con la ley de Dios, como lo enseñó Jesús allí en el texto que hemos leído. Vosotros invalidáis el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición. Y ahí contó un ejemplo que no miramos ahora, pero ahí está la prueba. Bien, lo cierto es que cuando Jesús, que es la verdad y es el que trae justicia, recibe el rechazo de los judíos. Leemos ahora en Romanos capítulo 10 cómo es considerado Jesús aún en el mundo judío, hasta el día de hoy. Romanos capítulo 10, habíamos leído desde el versículo 30, ahora leemos el 31 y el 32 es el que nos va a interesar. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Eso es Jesús, una verdadera piedra de tropiezo. Y vamos a continuación a mirar ejemplos que nos van a hacer reflexionar. Esto es, la verdad trae justicia. Vamos a repasar otra vez la profecía mesiánica, Isaías 42, versículo 3. Y luego vamos a ver si se cumplió que Jesús trae la verdadera justicia. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, Él traerá justicia. Es la verdad que Él enseñe, esa es la que trae justicia. Vamos ahora entonces a Mateo capítulo 5, desde el versículo 17. Cómo la fuente de justicia emana de la ley de Dios. Leyéndola, discerniéndola, llevándola a la práctica, la persona sabe que está en terreno seguro, porque allí se muestra el pensamiento de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué le molesta? ¿Qué le repugna? Las enseñanzas que Él pone a la raza humana, que empezaron por medio del judaísmo y de allí se hacía extensivo a todo ser humano. En la Biblia está el pensamiento de Dios, escrito en lenguaje humano. Y en consecuencia, en Mateo capítulo 5, versículo 17, vamos a ver la verdad, esto es Jesús enseñando, y cómo trae justicia. Miremos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es anular. No he venido para anular, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en el texto que vamos a ver a continuación, vamos a mirar cómo Jesús trata a una persona que ensalza el mandamiento de Dios. Amigos, esta parte va a ser importante, y es que estos versículos desafían una creencia popular entre cristianos, de suponer que Jesús vino a quitar la ley, y supuestamente con ello ya no aparece más el pecado. Al contrario, el pecado, que es nuestra naturaleza humana en acción, necesita ser confrontada, compulsada, y en ese espejo llamado ley de Dios, allí nos miramos a nosotros y nos vemos tales como somos. Y en consecuencia, quien exalta ese espejo, para Dios es una gran persona. Quien lo disminuya y lo enseña como que es inservible, que habría que quitarlo, Dios lo llama miserable. En otras palabras, es recíproco. En la forma en cómo tratamos el mandamiento, es como Dios nos trata a nosotros. Vamos pues entonces a mirar San Mateo capítulo 5, el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, miserable, será llamado en el reino de los cielos. Y lo opuesto, mas cualquiera que los haga y aún los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y fijémonos a continuación la verdad que trae justicia. Porque os digo que si vuestra justicia, con tantas acciones y prescripciones que ustedes hacen, le dice así a la gente, a uno de los discípulos, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que ellos ya hacen muchísimas buenas obras, no entraréis en el reino de los cielos. Amigos, aquí viene un planteo importante. Es dos justicias que están enfrentadas. Jesús se dirige a un público que es toda aquella gente humilde que se acercó allí en Mateo 5, en el monte de las bienaventuranzas, y entonces les hace el siguiente planteo. La justicia de ustedes, si no llega a ser mayor que la de los fariseos, que ya conocíamos, el aumento de prescripciones, de leyes, de inventos que hacen para creer que están aprobados por Dios. Si la de ustedes no llega a ser superior, ustedes no entran al cielo. Eso no van a entrar, ustedes tampoco. La pregunta que surge natural es, ¿qué hay que hacer entonces para que podamos superar esta justicia? Si la de ellos son enseñanzas muy abundantes, refinadas, verdaderamente es una ciencia cuando se estudia rabinismo, las leyes judías hasta el día de hoy, y Jesús da a entender que tiene que ser mayor que eso. La pregunta es, ¿mayor en cantidad o mayor en calidad? La respuesta que viene de la del versículo que sigue es la que nos va a clarificar. Miremos. Jesús comienza a exaltar cada uno de los mandamientos. Se detienen dos en particular. El sexto mandamiento, no matarás, y el séptimo, no cometerás adulterio. Miremos pues. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es una verdad que el Señor trae, universal, y Él dice que los fariseos cumplían el mandamiento, pero si vuestra justicia no fuere mayor que eso, ustedes no entran al cielo. ¿Y cómo puede ser mayor al mandamiento y las explicaciones de los rabinos? Miremos a continuación, y tiene que ver con el alma, lo que sale del corazón. Allí Dios mira el alma. A ver, versículo que sigue, Jesús enseña. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, estúpido, ya queda expuesto al infierno de fuego. Notamos que, de acuerdo a la ley de Moisés, aquella persona que comete homicidio, toma el cuchillo, lo mata, entonces ya mató a una persona, es culpable de castigo. Pero aquí se mata de otra manera, se mata con las palabras, con los gestos hirientes, se le llama estúpido, si lo hizo enojar o se enojó contra su hermano, ya es igual que tomar el cuchillo y matarlo. Notamos, Jesús exalta la ley, la verdad trae justicia, esa es la justicia agradable delante de Dios. Miremos el otro ejemplo, más bravo todavía, es la explicación del séptimo mandamiento. Versículo
que va a seguir allí a continuación de la explicación del sexto mandamiento. Vamos a ver, más adelante, aparece ya entonces la explicación. Ahí lo tenemos, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, y vamos a ver si él disminuye el mandamiento, si lo hace más accesible. Es todo lo contrario. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tan grave es el mandamiento, ahora explicado por Jesús, traído por él. Por lo tanto, este es el consejo que Dios da. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O más todavía, el que sigue. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer para violar el séptimo mandamiento, córtala, ampútatela y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Con esto, amigo, vemos cómo Jesús exalta la ley y viene esta reflexión. Si los fariseos aumentaban prescripciones para recibir la aprobación de Dios, y notamos acá que Jesús, siendo la verdad, Él trae la verdadera justicia al exaltar los mandamientos y ponerlos muy altos. La pregunta es, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Acá la respuesta, y esta es la respuesta que Dios nos la da como regalo. Primeramente, hubo un justo que cumplió todo ello, Jesús Nazareno. Para eso Él vino a la tierra, para cumplirlo, demostrar que el hombre podía hacerlo. Y Él ahora extiende su mano y nos da el regalo a aquellos que queremos creer, que nos entregamos, y Él nos lo acredita, y en consecuencia se cumple aquello que le pasó a Abraham. Él creyó y le fue acreditado por haber creído, se lo consideró justo, aunque no había hecho nada, era creer. Amigo, esto es la propuesta que la Biblia trae, y este es el tema que queríamos presentar, la verdad que trae justicia. Por medio de la verdad, la justicia queda exaltada. Y queda exaltado entonces el mandato de Dios, la obediencia, con una verdad que es Cristo, que la cumplió y ahora extiende su mano. Y le dice a usted, me dice a mí, tú también eres justo delante de Dios, porque si crees en mí, en lo que he hecho, yo te doy mi regalo, mi obra, mi acción, te la regalo para que se te acredite. Eso enseña la Biblia, para que tanto usted como yo sintamos que somos aprobados por Dios. El gran regalo de Dios es acreditarle a la gente, no por la buena obra que haga, porque es trapo de inmundicia, habíamos leído eso en Isaías. Dios no acepta la obra humana como mérito, sino acepta la de este hombre, el Mesías. Él se ganó ya la aprobación de Dios y nos lo acreditan a nosotros para que seamos aprobados juntamente. Amigos, qué regalo, ¿cómo no habremos de servirnos de Él? Así pues, creemos que vale la pena seguir estudiando las andanzas de Jesús en esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias por su presencia y nos veremos en la siguiente emisión.